Gracias. Recién llego de Brasil, en donde ellos carecen de normativas estrictas contra un incendio. Y si ustedes piensan que eso es incómodo, ustedes deberían de ver una conferencia allí. Una multitud apretujada fuertemente que tenía una buena pregunta acerca de si el nivel de oxígeno sería suficiente. Afortunadamente, no hubo fuego o eso podría haber sido una catástrofe bastante enorme. Bien, el título que advertiste tuvo un signo de interrogación en su final, y la razón por este signo interrogativo es que cualquiera que haya ido por los últimos meses y esté yendo ahora, y tal vez evaluándolo, gustoso, odiándolo, es hermosamente claro que no es una guerra con terror. De hecho, está cerca de ser una necesidad lógica, por lo menos si aceptamos ciertas suposiciones elementales y principios, así que permítanme aclarar aquello desde el principio. La primera línea directiva, si quieres, es que nosotros somos nada. Yo trato y pienso sobre qué deberíamos, volviendo atrás de darle el beneficio de la duda al gobierno de los Estados Unidos cuantas veces sea posible. Entonces, si existe alguna referencia acerca de cómo interpretar ciertas cosas, nosotros asumiremos que ellos tienen razón. La segunda línea directiva es que deberíamos tomar muy seriamente el pronunciamiento de liderazgo, especialmente cuando ellos han hecho con gran sinceridad y emoción. Así, por ejemplo, cuando George Bush nos dice que él es el más devoto cristiano desde los apóstoles, nosotros deberíamos creerle, tomarle su palabra y sacar la conclusión de que él con certeza ha memorizado, una y otra vez, en sus clases de lectura de la Biblia y en la iglesia, la famosa definición de hipócrita que nos dan los evangelios. A saber, el hipócrita es la persona quien aplica otros estándares que ellos rehúsan aplicarse a sí mismos. Así que, si tú no eres un hipócrita, tú asumes que si algo es correcto para nosotros, es correcto para los demás. Y si es incorrecto cuando ellos lo hacen, es incorrecto cuando nosotros lo hacemos. Esto es realmente básico, y yo asumo que el presidente y todos sus seguidores deberían aceptarlo. Así que esas son las bases con las cuales voy a empezar. Bien, un comentario al margen. A no ser que ellos se eleven a un nivel mínimo de integridad moral, nosotros deberíamos al menos mantenernos hablando de cosas como derechos humanos, lo correcto y lo incorrecto, y bondad y maldad, y todas las cosas elevadas, porque todas nuestras charlas serán descartadas. De hecho, descartadas con completa repugnancia, al menos que ellos puedan al menos ascender a ese nivel mínimo. Yo pienso que es obvio y espero que puedan estar de acuerdo sobre eso también. Entonces, con todo esto en posición, ¿qué es mucho para dejar en segundo plano? Déjenme formular una tesis. La tesis es que ellos son totalmente hipócritas sobre cualquier cuestión relacionada con terrorismo. Ahora, déjenme aclarar el concepto de nosotros. Por nosotros, yo digo gente como nosotros. Gente que tiene suficiente altos grados de cualidades, de educación, acceso a la información, para quienes es muy fácil encontrar la verdad acerca de cosas que queremos. Si decidimos que es nuestra vocación, y en el caso de una cuestión, no tienes realmente que escarbar muy profundo, está todo muy sobre la superficie. Así que cuando yo digo nosotros, significo esa categoría, y yo definitivamente intento incluirme en nosotros, porque nunca planteé que nuestros líderes estén sujetos a clases de castigo que yo recomiendo para los enemigos. Eso se llama hipocresía. Así que si hay gente quien escapa y yo realmente no los conozco y no tengo que cruzarme con ellos, es una cultura muy poderosa. Es duro escapar de su encanto. Entonces, esa es la tesis número 1. Nosotros somos unos totales hipócritas en el sentido de los evangelios, en la materia del terrorismo. La segunda tesis es más fuerte a saber que la primera y tan obvio que hay que hacer un real esfuerzo para no entenderla. En efecto, yo debería irme directo a casa ahora porque es tan obvia. No obstante, déjenme continuar y decir por qué yo pienso que ambas son correctas. Para empezar, ¿qué es un terrorismo? Voy a decir algo al respecto. Se supone que esta es una pregunta muy difícil. Seminaristas académicos y programadores graduados en filosofía y etc. Una muy molesta y compleja pregunta. Sin embargo, en concordancia con las líneas directivas que yo mencioné, yo pienso que es la respuesta sencilla. Particularmente, nosotros solo tomaremos la definición oficial en Estados Unidos de terrorismo, desde que aceptamos los pronunciamientos de nuestros líderes literalmente, consentimos su definición. De hecho, es lo que yo siempre he hecho. He estado escribiendo acerca de terrorismo por los últimos 20 años o más, solo aceptando la definición oficial.
Como ejemplo, un simple e importante caso en el manual de la US Army en 1984, que define terrorismo como el uso calculado de la violencia o la cohesión de la violencia para alcanzar metas que son políticas, religiosas o ideológicas en su naturaleza. Eso parece simple, apropiado, una particular buena elección por la cronología. 1984, recordarán, fue el momento en que la administración de Reagan estaba librando una guerra contra el terrorismo, particularmente lo que ellos llamaron Manifiesto Internacional del Terrorismo, una plaga propagada por oponentes depravados de la civilización en torno a la barbarie y a la era moderna. Estoy tomando palabras de George Shultz, quien era el moderador de la administración. La otra línea redirectiva es que nosotros conservamos a los moderados, no a los extremistas. Eso era 1984. Reagan fue a su oficina en un montón de años más temprano. Su administración declaró inmediatamente la guerra contra el terrorismo, la cual puso foco en la política exterior de Estados Unidos, y ellos identificaron dos regiones como el origen de esta plaga por depravados oponentes de la civilización misma, América Central y el Medio Oeste. Y allí fue donde tranquilamente desviaron el consenso sobre ellos. Y en 1985, por ejemplo, cada año la prensa asociada tuvo como pilar editores de las historias más importantes del año. Y en 1985, el ganador fue el terrorismo en el Medio Oriente. Así ellos acuerdan, hacia el final del año 1985, Simón Peres, el primer ministro israelí, vino a Washington y Reagan y Peres denunciaron el azote maligno del terrorismo, refiriéndose al Medio Oriente. Estudiantes expertos también asistieron. Hay una pesada literatura de los últimos 20 años sobre el tema del terrorismo, particularmente relacionado con el terrorismo internacional. No tenemos tiempo de revisarlo, pero una buena ilustración la cual yo recuerdo es la de diciembre del 2001. Un número de la publicación Historia Actual, buena y seria publicación, en su artículo llamado América en Guerra, incluye historiadores de primera línea, sociólogos y expertos en terrorismo, y ellos identificaron los 80s, la era del Estado patrocinador del terror, concordando con la administración Reagan. Yo estuve de acuerdo con ellos también. Pensaba que la era del Estado patrocinante del terrorismo actual, un autolíder, Martha Crenshaw, dice que en esa era los Estados Unidos adoptaron una postura proactiva para impedir la plaga. La mayoría es acerca del Medio Oriente, pero América Central es mencionada ocasionalmente. Por ejemplo, Estados Unidos, apoyado por uno o dos autores y coautores del Instituto de los Trabajadores, describe la guerra contra Estados Unidos. Nicaragua como el modelo de cómo hay que pelear una guerra contra el terrorismo. Ellos dicen que fue el modelo de apoyo de Estados Unidos para la Alianza del Norte en la actual etapa de guerra contra el terrorismo. Las semillas del terrorismo contemporáneo, sin embargo, son mucho más profundas. El mayor historiador en el grupo, David Rappaport, el líder académico socialista sobre terrorismo, editor de Diario del Terrorismo y más, él hace hincapié de volver a los orígenes del terrorismo moderno como Osama Bin Laden. Él regresa a los tempranos 60s y yo estoy parafraseando a él ahora. Cuando el terror del Vietcong contra el Goliat americano enardeció las OES, que el corazón del territorio del oeste fue vulnerable. No haré comentarios sobre esto, pero solo como un ejército deberías de tratar de encontrar una analogía histórica de este estamento en algún lugar. Solo voy a dejar esto en eso, sin comentarlo. Si tú chequeas a través de la literatura escolar, tú encontrarás la misma historia todo el tiempo, con excepciones virtuales. El mundo coincidió con los reaganistas también. En 1985, justo después de que Reagan y Pérez hayan denunciado el flagelo malvado del terrorismo, la Asamblea General aprobó una resolución condenando el terrorismo. Y en 1987, se aprueba una resolución mucho más fuerte y aún mucho más explícita denunciando el terrorismo en todas sus formas y llamando en todos los estados a hacer todo lo que sea necesario para combatir la plaga y todo lo que guste. Es cierto que eso no fue unánime. Hubo una abstención que fue Honduras y 2 votos en contra. Los usuales 2 dieron sus razones por votar en contra de una resolución mayor de Naciones Unidas sobre terrorismo internacional. A saber, ambos manifiestos, los Estados Unidos e Israel, apuntando al mismo párrafo como la razón por su voto negativo.
Fue un párrafo que decía que nada en la presente resolución podría en ninguna forma perjudicar el derecho de autodeterminación, libertad e independencia como establecen los estatutos de Naciones Unidas, de gente forzada derivado del derecho, particularmente en muchos bajo colonialismo o regímenes racistas y de ocupación extranjera, o podría privarlos del derecho de obtener ayuda de otros en esos fines de acuerdo con los estatutos de las Naciones Unidas. Ese fue el párrafo ofensivo, y es fácil de entender por qué esto construye serios problemas para Estados Unidos e Israel. El Congreso Nacional Africano fue identificado oficialmente como una organización terrorista en Estados Unidos y Sudáfrica fue oficialmente un cómplice. Pero la frase luchar contra coloniales y regímenes racistas simplemente referidas a la lucha del Congreso Africano Nacional contra los regímenes por apartheid, y eso es inaceptable. La frase ocupación extranjera, todos la entienden referida a la ocupación israelí en la costa oeste en Gaza. Desde entonces a estos 20 años, extremadamente áspera y brutal en el comienzo y continuando solo por el decisivo apoyo de Estados Unidos en lo militar, económico y diplomático que aún continúa en el presente. Y obviamente esto es inaceptable. Así que por consecuencia fue 150,1 con una abstención. Solo por eso no fue comunicado y ha sido descubierto por la historia. Lo puedes comprobar buscando. Incidentalmente, eso es una práctica estándar. Cuando el profesor dice que algo está equivocado y eso no va por un hueco de la memoria, no se comunica y es olvidado. Pero está allí. Si lo quieres buscar, lo descubrirás. Te doy las fuentes si lo deseas. Bien. Reagan en ese tiempo, déjenme recordarles, y Pérez estuvieron hablando acerca del flagelo maligno del terrorismo en el Medio Oriente. George Shultz no asintió por completo. Él pensó que eso que ellos llamaban la más alarmante manifestación de Estado promoviendo terrorismo fue inquietantemente cerca de casa. A saber, fue un cáncer en nuestro continente, un cáncer directamente cercano que fue amenazando con conquistar el hemisferio con una revolución sin frontera. Más bien, una interesante propaganda que revela ser un fraude instantáneo que posteriormente siempre se usó, aun por los mismos periódicos que explican por qué esto fue una ficción total. Esto es solo sutil para olvidar. Y no hay también un interés. Si piensas acerca de esto, la ficción es un elemento de la verdad en esto. Un importante elemento de la verdad. Nosotros podemos volver si así lo quieres. Asimismo, el cáncer en nuestro continente fue amenazar con conquistar todo abiertamente siguiendo el Mein Kampf de Hitler, y nosotros ciertamente tenemos que hacer algo sobre eso. Hay un día muy serio en los Estados Unidos llamado Día de la Ley. En otras partes del mundo es llamado el Día de Mayo, 1 de mayo, el día que se recuerda la lucha de los trabajadores americanos por las 8 horas diarias. Pero en Estados Unidos, barato nacionalistas, día llamado el Día de la Ley. El Día de la Ley de 1985, el presidente Reagan declara una emergencia nacional porque el gobierno de Nicaragua constituye una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Esto es renovado anualmente. George Shultz informa al Congreso que nosotros debemos cortar el cáncer de Nicaragua y no con términos gentiles. Las cosas están muy serias como para eso, y así para citar a Shultz, recuerdo, el moderador de la administración, el Arroyo Bueno, para citar a Shultz, él dijo, las negociaciones son un eufemismo de capitulación en las sombras más bajas que no nos llevan a cruzar la tabla de negociación. Él condenó a aquellos defensores de legalidades utópicas como la medición de afuera, las Naciones Unidas, la Corte Mundial ignorando el elemento más bajo de la ecuación. Yo evitaré citar las líneas duras. En ese tiempo, los Estados Unidos fueron ejercitando el elemento bajo la ecuación con fuerzas mercenarias asentadas en Honduras atacando Nicaragua. Estaban bajo la supervisión de George Negroponte, quien solo fue designado para correr el lado diplomático de los componentes a una guerra común con el terrorismo como el embajador de las Naciones Unidas. El componente militar de la guerra común con el terrorismo es Donald Rumsfeld, quien en el tiempo de Reagan fue delegado especial en el Medio Oriente, el otro lugar donde la plaga estaba enfurecida en 1985. Los Estados Unidos también bloqueaban utopías. Legalmente significa que fueron casados por la Corte Mundial.
los países de América Latina y otros, y ellos continúan bloqueando. Eso significa correcto hasta el fin, hasta la victoria final de esta guerra terrorista por toda América Central. Bien, como fue la guerra contra el Estado promocionada terrorismo empeñada en dos regiones por la gente que de hecho son líderes de la nueva fase, tan hermosamente cerca históricamente continuada, no solo por esos dos, por supuesto. Bien, solo para ilustrar, seleccionemos el pico del año, el peor año, 1985 en el Medio Oriente. Demasiada historia del año. Entonces, ¿quién gana el premio por el peor acto terrorista en el Medio Oriente en 1985? Yo conozco 3 candidatos. Tal vez tú puedas sugerir algún otro diferente. Un candidato es el autobombo en Beirut en 1985. El coche fue ubicado fuera de la mezquita. La bomba fue programada para explotar cuando la gente se iba para estar seguros de asesinar al mayor número de personas. Mató, según el Washington Post, 80 personas. Esto hirió a más de 150, mayormente mujeres y niñas, dejando la mezquita. Fue una enorme explosión que voló la calle entera, matando niños en sus camitas y así mucho más, muy fuerte. La bomba fue apuntada al sheikh musulmán, quien escapó. Él fue sacado por la CIA en colaboración con la inteligencia británica y con la inteligencia saudí, y específicamente autorizado por William Casey, según Bob Woodward. La historia de Casey y de la CIA, eso no es un claro ejemplo de terrorismo internacional. Muy ambiguo, y pienso que es uno de los candidatos al premio del pico del año de 1985. Otro candidato seguramente podría ser el así llamado Operación Puño de Hierro, que el gobierno de Simón Peres llevó a cabo en el ocupado sur del Líbano en marzo de 1985. Esto es en el sur del Líbano, que estuvo bajo ocupación militar en violación con la orden del Consejo de Seguridad de abandonar, pero con la autorización de Estados Unidos. La operación tuvo Puño de Hierro como objetivo lo que el alto comando llamó terroristas lugareños del sur del Líbano. Incluye varias masacres y atrocidades y secuestros de gente para interrogarla y sacarla a Israel y más. Cumplieron nuevos asesinatos de brutalidad calculada y arbitraria, asesinos de acuerdo al familiar diplomático del oeste en la región quien estaba observando. Llevo 17 minutos y me faltan 4 hojas.